¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches, es a la hora que ustedes nos estén viendo y, pues, agradezco aquí la visita desde el Poder Legislativo Federal a Luis Humberto Fernández. Él representa a Querétaro en el Congreso Federal y, pues, le damos la bienvenida. Gracias por asistir. No, gracias a ti, qué gusto de saludarte siempre y siempre a tus órdenes. Oye, Luis, pues hay muchas cosas a veces que ocurren allá en México, de cómo pueden aguantar tanta gritería, tanta ofensa, tantas mentiras. Es lo primero que a veces me brinca. ¿Cómo aguantan eso? Mira, a ver, primero que nada, pues esto es parte de la vida legislativa. Mm, Lo segundo, uno debe de entender que todas estas diatribas y todo lo que ha hecho ciertos sectores del PAN y últimamente del PRI, pues es parte de una angustia que traen, o sea, es la desesperación. Entonces uno pues, también debe ser empático con sus limitaciones, pues uno debe entender pues que tienen breves alcances muy limitado. y vacíos ideológicos, Sí. pues entonces no les queda otro camino que la desesperación. Entonces, pues la verdad, pues a veces le echan ganitas, somos empáticos, pero uno entiende que es parte de la democracia y bueno, es parte también de la vida legislativa y también, bueno, si uno se ofende de cada cosa que dicen, pues no merece ser No, legislador, ¿no? sí, no exactamente. Sí, a veces yo pensaba, dije, cuando empiezan una entrevistas así más fuertes, luego dices, ¿para qué vienen? Si no aguantan nada, si van a dedicarse a la política, pues tienen que aguantar lo que sea, ¿no? Así es, así ¿Verdad? es. Sí, eso suena a preludio, pero Sí, ¿verdad? aguantamos. Oye, bueno, te digo, hablando del Congreso, pues, es que de verdad, yo a veces a los ciudadanos comunes y corrientes que nunca hemos participado en esa parte, pues, sí como que nos exaspera esa parte, ¿no? O sea, es algo que te enoja mucho, ¿no? Que no tengan argumentos. Un ejemplo que luego me insisten mucho, es que México se está endeudando. Dije: "A ver, hay las deudas que ustedes generaron", yo así lo veo, ¿no? A ver, tú ya me corriges. Esas deudas que ustedes generaron se están renegociando, simplemente a lo mejor son deudas con tasas muy altas. Entonces, ¿qué se hace? Hay una renegociación, y adquieres una deuda para pagar la otra para que no sea tan alta los intereses, es lo que va a pasar con Pemex ahorita en este año, que ya se pagó una parte y el 26 que se paga otra parte, pero se pagan intereses prácticamente. A ver, yo creo que hay tres puntos importantes que hay que analizar sobre lo que Ujú, planteas, que creo que es un tema de fondo. ujú. Lo primero es frente al vacío conceptual que ha enfrentado el PAN. Entonces, no les queda otro más que la reacción. Por eso son reaccionarios. Ujú. Pero aquí es algo interesante. Mira, yo respeto, nunca he compartido, pero respeto al PAN viejo, al PAN tradicional, al PAN que tenía ideales, al PAN que era un PAN claramente definido. O sea, que era un partido conservador, se asumía como tal y tenía una ideología. Y en Querétaro, pues dio dos candidatos presidenciales. Ujú. Sin embargo, el PAN de hoy, el PAN de Romero, el PAN pues es un PAN del vacío. Ya no están ni a favor ni en contra de nada. Simplemente están en cada vez que hay un tema de la cuarta transformación, es la diatriba. Pero sin embargo, ya no hay una orientación, ya no hay un proyecto de país, ya no hay un proyecto de futuro. Y está muy claro en Querétaro. Si me permites, Claro, no, no. profundizo, mira, ¿esto Eh, cómo se ve? En que ya se abandonó cualquier proyecto del Estado. Si tú ves cuál es la actividad política del PAN hoy ujú. día, se centra en dos cosas. En obras absolutamente inútiles, concentradas en un radio de 2 kilómetros. Si tú pones en un mapa las obras más importantes de los últimos años, 5 de febrero, el POES, Poder Judicial, y lo pones en un mapa del Estado, vas a ver que es únicamente un pedacito muy pequeño de la capital. Ujú. Ninguna de las obras, no digamos que llegue a Santa Rosa o a Hércules, es un pedazo muy pequeño. Y por el otro lado, si vemos lo que ha sido la agenda política, la propuesta en los últimos meses, si no es que años, vas a ver que es la absoluta frivolización. O sea, un proyecto como el Batán, que nunca, no es que Morena no lo quisiera, es que no tenía posibilidades de salir. Ahorita entramos en eso. Ujú, Pero ves que si los perritos, que si los corridos, que algo que ya había que eran los celulares en las escuelas. Yo tengo un postdoctorado en educación, creo que sé ujú, de esto. sí, Entonces, lo que estás viendo es una frivolización en la cual ya no se hace para un proyecto de Estado o a nivel nacional para un proyecto de país. En este caso, son proyectos de mercadotecnia
pero ya se abandonó cualquier idea de futuro del país y del Estado por parte del PAN. Claro. Sí, por eso a veces el hecho cuando te reclaman, porque a veces hasta a mí me reclaman, porque el hecho que yo vaya a las mañaneras, pues no es que yo sea un defensor, simplemente, pero sí, a veces hay mucha gente que asume eso. Yo la mayoría de las veces evito cualquier diálogo, digo, sí, está bien, adiós, ¿no? Pero hay veces que, pues sí te enganchas, muy pocas veces, ¿no? Pero mira, esto es bien interesante. A ver, todo el mundo a lo mejor genera opiniones no tan positivas de la mañanera. Ujú. Dime un ejercicio más abierto, más democrático de comunicación en el mundo que la mañanera. A mí me da mucha risa cuando veo diferentes opinólogos que dicen, no, la presidenta esto. ¿Y cuándo vieron antes de Andrés Manuel un presidente que se abriera a un escrutinio público, o como lo hace Claudia, un escrutinio público tan minucioso, tan abierto, tan sin censura, Ujú. este, pues que llega a ser incómodo? Sí, siempre buscó la apertura. Entonces, esto pues, es parte del modelo de comunicación de la cuarta transformación, que es un modelo abierto. ¿Esto qué permite a veces? Pues sí permite abusos por parte de Claro. ciertos, pero yo creo que habría que ver la belleza institucional de que tú dices que un periodista como tú puede estar en la mañanera, como lo pueden estar de todos, hay Sí, desde los medios más críticos están ahí presentes y a todos se les atiende. puede ir Loret y no va. Puede ir Loret, pero manda, Sí. o sea, y todos mandan, o sea, Ujú. o van. Sí, claro. Entonces, pues la verdad es que este es parte de la vida democrática de México y bueno, pues es un gran ejercicio de comunicación y pues qué bueno que tú das fe de estar en la mañanera y que tú lo has visto, todo el mundo habla Sí. y a favor y en contra, ¿no? Sí, a veces me dicen, oye, está tal personaje X, ¿no? O sea, no digo nombres, pero ¿cómo habla muy bien de la presidenta? ¿Cuánto le pagan? Dije, no, no, él ni contrato tiene. No tiene nada ni siquiera tiene un portal, él nada más se dedica a YouTube y es todo. Dice, pero ¿cómo es posible? Pues es la gente que está convencida del proyecto simplemente, ¿no? Así es, pero también es muy sencillo entrar a la mañanera, tú lo has visto, o Sí. sea, nada más es para gente que trabaja. Sino que tengas cierto perfil y que tú presentes todas sus métricas de lo que estás haciendo como en un ámbito periodístico. Así es, pero digamos, no es algo que haya un filtro a priori. No. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que saludarlo y qué bueno que haya una presencia queretana como la tuya Sí, en la el mañanera. único filtro es a un tema, en un ámbito periodístico nada Así más, ¿no? es. Porque sí nos ha tocado gente que a veces estamos ahí formados a las 5 de la mañana y llega alguien y dice, vengo a la mañanera. Ah, muy bien. ¿Con quién me acredito? Dije, no, ahorita salen lo de comunicación de presidencia. Sí, es que tengo temas ¿y usted es periodista? No, no, pero yo quiero decirle algo a la presidenta. Ah, bueno, trátelo ahorita. No, pues nunca entran así, ¿no? No, porque no se trata de eso, o sea, Ajá, hay otros mecanismos y además la presidenta es muy, muy abierta sí, para platicar temas. Lo vamos a ver el sábado en Querétaro, como lo hemos bien, visto, atiende muchísima gente. Además es bien chistoso, ¿no? Porque los atiende así de rápido y lo dice, no, es mi hermana sí. y todo, por 2 minutos que platicaron con ella. Ah, Pero sí. esto te muestra la cercanía Ujú. que muestra la presidenta para atender todos los temas. Oye, ¿y ya sabes a dónde viene? No, a ver, vamos a esperar a que lo Sí, confirme. Mira, tú sabes que llega una avanzada sí. y la avanzada tiene que revisar todas las condiciones de seguridad. Ujú. Obviamente ya hay Bien, varias propuestas, opciones. pero creo que es privilegio del equipo de la presidenta Ujú. anunciar dónde va a ser. Entonces, no sería ni de buen gusto ni afortunado Y a lo mejor por adelantarse. seguridad, ¿no? También. Mira, por seguridad y además hay que considerar muchos elementos que ellos deben de ver, la seguridad, las entradas, las salidas, el acceso a la gente, pero también es un evento a las 5 de la tarde. Y Ujú. si sabemos que pasa en Querétaro a las 5 de la tarde en los últimos días. Entonces, Sí, altamente probable que llueva. Entonces, sí. es una variable que se debe de considerar, pero nuevamente, quien define esto es única y exclusivamente el equipo de Sí, va. logística de Ajá. la presidenta, la avanzada. Entonces, y ellos serán quienes deban de hacer los anuncios, pero pues, creo que todo Querétaro, todo Morena en Querétaro ya está listo Sí, para acompañar a la presidenta a donde nos digan. claro. Y va a ser interesante la visita porque va a informar de todo lo que se ha hecho por Querétaro. Así Porque a es. veces escuchamos al gobernador Mauricio Curi que dice, es que me recortaron, es que me quitaron. Y dije,
hay un tren, o sea, no sé, tú sabrás todo lo que se ha hecho por Querétaro No, prácticamente. a ver, mira, qué bueno que lo dices, porque la tradición de la derecha es gebeliana, diciendo que si repites una mentira 1000 veces, Ujú. se convertirá en una verdad. Realmente, si vemos los datos específicos, te Eh, vas a dar cuenta que el presupuesto del Estado es de 56,000, 57,000 millones de pesos. sí. La federación pone un poquito más que eso. ¿Por qué? Porque paga sueldos de maestros, de doctores, de Guardia Nacional, da muchísima inversión en infraestructura y además, si le pones esto, lo del tren, en este caso, gestionamos un recurso importante para el saneamiento del río Querétaro. Hay muchísima obra federal, simplemente es bien chistoso, ¿no? Se critica lo de la 57, pero pues, es una obra que cuesta 1,000 millones de pesos El la kilómetro. modernización Ajá. de la Ah, 57. claro. Entonces, hay muchísima presencia y hay mucho más dinero de la federación hoy en Querétaro que lo que es el mismo gobierno del Estado para que digan en esto, y porque sí creo que hay un dejo de injusticia en decir que no hay nada, Ujú. cuando más de la mitad del presupuesto que se ejerce en el Estado es precisamente federal, ¿no? Claro, ¿no? Y la verdad, el tema del tren es un tema que va a generar, aparte, mucha derrama económica, independiente de la inversión que va a hacer la presidenta o el gobierno federal, por conducto de ustedes que están autorizando el presupuesto de lo que viene hacia Querétaro, ¿no? Sí, a ver, el tren va a cambiar mucho las cosas. Tenemos que ser cuidadosos también con un tema muy importante que nos ha abierto. El tren va a impactar y esto de hablar una reflexión de qué modelo de ciudad y qué modelo de estado queremos. O sea, el tren, ¿cómo vamos a aprovecharlo? Eso es lo que no está sobre la mesa. O Ujú. sea, no solo es un tema de movilidad, es un tema también de cómo queremos que sea la ciudad después del tren. Y parece como una exageración, pero si tú ves lo que era Querétaro antes del aeropuerto y lo que es Querétaro después del aeropuerto, Ujú. sí hay un cambio muy, muy sustantivo. Un dato muy sencillo. El segundo elemento de ingreso del Estado industrial, el primero es la industria automotriz, el segundo es la construcción de turbinas. Entonces, cambió toda la economía del Estado del aeropuerto. Yo creo que el tren va a tener un impacto parecido, pero lo que hace falta es darle una direccionalidad y una intencionalidad. No es nada más que nos llegue el tren y ya llegó. Ujú. O sea, simplemente en las vialidades. Entonces, por ejemplo, en el Marqués vamos a necesitar vialidades mucho más amplias para poder entrar y salir, si no vamos a Claro. crear varias congestiones de tránsito. Esto puede generar movimientos demográficos, los queremos o no los queremos, tenemos cómo absorberlos o no. Entonces, hay muchísimas reflexiones técnicas, pero también de orientación política, como qué es lo que queremos para el Estado, que obviamente es un debate mucho más profundo que si los perritos o que si los corridos, o sea, eso. No digo que esté mal, creo que está bien, hay que ponerlo sobre la mesa. Sí, Lo que digo es claro. que no puede ser el eje de la vida pública eso. Debemos de pensar en cómo vamos a construir Querétaro para los próximos años. Sí, cierto, tienes razón, esa parte de la movilidad, de la infraestructura, de la modernización, ¿no? Que se tiene que dar, porque hoy en día Querétaro como que hay gente que luego de fuera de Querétaro que viene y dice: "Ay, yo veo igual a Querétaro". O sea, como No, que hombre, lo ven y como me dicen: "Es que no veo", no, ellos quisieran ver como en otras ciudades que han hecho, pues, grandes, distribuidores viales, ese tipo de obras, ¿no? Pero, o sea, ven a Querétaro como tal, como que es lo mismo, a lo mejor nada más vienen al centro histórico seguramente, ¿no? Y no recorren los alrededores, ¿no? no, pero no les puedes echar Mira, yo creo que Querétaro ha cambiado muchísimo en los últimos años. Simplemente hace 20 años tenía 1 millón de habitantes, hoy tenemos 2,500,000, 2,600,000, Ujú. dependiendo de la fuente. Pero también creo que tienen razón. Si lo que se hizo es 5 de febrero, que es una obra que parece una reliquia de la Guerra Fría, tú ves lo que se construía en el mundo en los 60 y es 5 de febrero. Ve lo que se está construyendo en el mundo ahorita y no tiene nada que ver con 5 de febrero. 5 de febrero parece una reliquia del pasado, parece una obra que se hizo en otro momento, o sea, no se ha entregado y ya parece vieja. Ujú. Entonces, pues también es que no se ha invertido en obras que tengan impacto. Y además, Ujú. en ese sentido, también pueden tener razón, porque,
Mira, si hacemos un ejercicio de imaginación y nos imaginamos que 5 de febrero regresa a su estado original, el POES, el Rino, El trino, el yunque. desaparece y regresa a como estaba antes. Y el Poder Judicial regresa a sus oficinas. Y el bloque, el cubo, no existe. La verdad es que no cambiaría nada la vida cotidiana de las y los queretanos. Nada más que le metimos 20,000 millones de pesos a esas obras que no sirvieron para cambiar nada. Entonces, pues en ese sentido, sí no ha habido obras que redefinan la funcionalidad del estado de Querétaro. Y si a eso le sumamos, y aquí es una pregunta interesante, ¿cuándo fue la última obra importante que se hizo en San Juan? ¿Cuándo fue la última obra importante que se hizo en Amialco, en Corregidora? En Corregidora se han hecho cosas todavía, es Sí, parte del más o menos. circulito privilegiado, Ujú. pero fuera de este círculo entre Corregidora y Querétaro y un pedacito del Marqués, la verdad es que no ha habido ninguna obra trascendente en el estado. Desde hace cuando no se construye algo trascendente en la sierra. Entonces, se destinaron 20,000 millones de pesos a nada, que no ha cambiado la configuración de la ciudad. Solo un circulito muy pequeño, muy privilegiado. ¿Qué le espera a Querétaro ahorita para, obviamente, en este periodo de lo que está haciendo la presidenta, de las iniciativas que está ingresando? Porque faltan algunas que ella dejó para este periodo, ¿no? Sí, a ver, esa es una pregunta de fondo. Uno, aquí hay algo bien, bien interesante. Aún en los escenarios más adversos, México sigue teniendo un récord de inversión extranjera directa. Ujú. Contrario a lo que dijeron todos los evangelistas de la catástrofe y los que se les ha acabado la credibilidad y las mañas diciendo que iban a pasar cosas, no ha pasado. Entonces, Sí, México sigue siendo, creciendo en inversión extranjera directa. Y aquí hay algo muy importante. Gran parte de la inversión extranjera directa que se está generando por parte del gobierno federal, también como generando condiciones de estabilidad, todo esto, está llegando a Querétaro. Nosotros creemos que con el tren y con otros impulsos que está generando el gobierno de la República, entramos en una etapa que va a revitalizar la economía queretana. Entonces yo creo que es eso. Por el otro lado, también tenemos algo muy, muy importante que son los programas sociales. Los programas sociales están siendo la línea de flotación de la sí, sociedad queretana. Si no tuviéramos los programas sociales, estaríamos en un nivel de disparidad brutal que generaría una gran ingobernabilidad. Entonces, eso, además de algo muy importante, que es todos los proyectos de saneamiento de ríos que está impulsando el gobierno federal a través de Conagua, que es fundamental. Entonces, yo creo que mantendremos esta prosperidad que atesoramos, mantendremos una seguridad que hay que decirlo. Aquí hay algo también como es de lo que no se comenta. Cuando ha habido incidentes violentos en Querétaro, el secretario Harfush ha estado atento desde el primer momento sí. y se ha visto la presencia. Entonces creo que es algo que vamos a esperar. Los indicadores nacionales de seguridad han mejorado muchísimo. Entonces, pues yo creo que todo esto que se está haciendo a nivel nacional, Querétaro será particularmente beneficiado. Claro, sí, de que hablas sobre seguridad, pues sí, efectivamente, de verdad, a veces no nos da tiempo a los medios de evidenciar todo lo que les está haciendo en materia de seguridad. O Así sea, es. eso es algo, se me hace muy fuerte de todas las acciones que están en el ámbito de inteligencia, cómo están aterrizando todas las acciones, ¿no? O sea, sí, es algo sí, que nunca había visto. Sí, mira, a ver, simplemente 25% de reducción de homicidios, Ujú. 20% disminución de delitos de alto impacto. En un año es muchísimo. Sí, O sea, entonces, en materia de seguridad, creo que ahí vamos, en la materia económica, también el marco de estabilidad y sobre todo en un entorno tan volátil como es el de, no solo el tema de Trump, sino la creación de un nuevo orden mundial que está pasando con China, con India, en todo este entorno tan adverso, que México mantenga la estabilidad y el crecimiento, y en particular en Querétaro, creo que es algo que nos llena de optimismo, ¿no? claro. Bueno, lleguemos al tema del Batán. Sí. Ayer Pero fue es que no hay cuando, que hablar mal de los muertos. no, ¿verdad? Sí, cierto. No, no hay, ¿cómo se defienden, verdad? Sí,
Sí, sí, cierto. No, pero yo creo que, bueno, como podría servir como una reflexión. Yo sí creo, digo, que sí hace falta un proyecto, a lo mejor no como tal cual como lo estaba planteado del Batán, pero sí hacía, yo creo que generó mucha conciencia, más que todo el Batán generó mucha conciencia. La gente volteó a ver todos los temas de reciclar el agua, como que esa conciencia también de que, caray, o sea, si quiere hacer algo, pero nosotros no estamos haciendo algo. Así es. Mira, a ver, yo creo que esto pues, es un tema que ha ocupado la vida pública de Querétaro por ya meses Ujú, y te da para varios niveles de análisis. Lo primero es que el Batán nunca fue una solución, nunca se propuso como una solución, literalmente. ujú, Si tú ves lo que se presenta en el Congreso y cómo se presenta para la autorización para la firma de un contrato, nunca se presenta como la solución a un problema del agua. Cuando empezamos a estudiarlo, pues encontramos 1500 páginas de nada. O sea, realmente cuando te pones a estudiarlo, pues hay muchísimas dudas de cómo podría operar. Uno, si ahorita estuviera funcionando el Batán, no habría energía eléctrica para moverlo. En Querétaro no tenemos disponibilidad eléctrica para una nueva planta de este o sea, tamaño. se requiere mucha energía para eso, Sí, sí, muchísimo. Eso lo porque a platicamos veces con el profe. nosotros eso no lo visualizamos como que, pues nomás conéctale unos cables, bájale el switch y ya, ¿no? No, es un tema gigantesco. Segundo, no viene qué hacer con los lodos. Pues imagínate. O sea, entonces faltan muchísimas cosas técnicas que no tenían factibilidad. Nosotros nos reunimos con diversos especialistas, no era un proyecto que tuviera una lógica y una coherencia. Lo segundo es un proyecto aislado. Era un proyecto para una zona muy pequeña de la ciudad que no beneficiaba ni siquiera a Santa Rosa y ya Ujú, no digamos a todo el resto del estado. Tercero, los costos son una locura. Andrés Manuel lo firma en 4,000 millones. ujú. Después de ahí se va a 9,000, pero se los olvidó el IVA. Luego se va a 30 y tantos mil por el mantenimiento, pero se les olvidó el IVA también incluir. Cuando tú tienes mucha experiencia en esto, has Ujú. cubierto esto por muchos años. Y un proyecto se cotiza con el IVA Sí, claro, en no, todos casos. es como que la obviedad, pues. Así es. Y luego, imagínate el costo más importante en la operación. El costo operativo más importante del mantenimiento es la energía eléctrica. Entonces, ibas a pagar 1,000 millones de pesos al año de mantenimiento, pero el gobierno del estado tenía que pagar la electricidad. Entonces, pues esto sí va a ser una cosa inmanejable. Entonces, al final del día tenemos que revisar una solución integral para el agua en Querétaro. Vamos a presentar una, ya la tenemos muy avanzada, pero no hay balas de plata. Y por último, creo que también es una gran injusticia fiscal. ¿Por qué la gente de San Juan del Rigo? ¿Por qué la gente de Cadereyta? ¿Por qué la gente de Landa va a tener que pagar un proyecto de este tamaño cuando no tienen un beneficio equivalente a lo que damos, a lo que tendrían que pagar? Entonces no cuadra por ningún lado, no tenía ninguna posibilidad, pero sobre todo nunca, nunca fue una solución al problema del agua. Pero el beneficio ahí ahorita me brinca algo. Podría haber un beneficio si a lo mejor se dice, bueno, el agua que viene por el acueducto, pues ya no va a llegar a Querétaro porque ya tenemos, iba a haber en teoría una solución, ¿no? A una parte. Entonces, esa agua pues ya no llega, entonces esa agua se podría redistribuir o redirigir hacia esa zona, ¿no? Podría ser algo así también. Podría ser, pero no está. Ujú, Entonces, a lo que tenemos que pensar es en soluciones integrales. Mira, si no pensamos en rescatar suelos, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con las inundaciones? Que impermeabilizamos todo Querétaro. Entonces, el agua cae, cuando hay tierra se va absorbiendo y el agua baja a una menor velocidad. Si tú pones únicamente pavimento, entonces no permea, no hay tracción y agarra muchísima velocidad. ¿Por qué lo platico todo esto? ujú. Porque si no iniciamos con el rescate de los suelos, entonces vamos a tener por un lado inundaciones y por el otro lado, ¿cómo se va a recargar el acuífero? Entonces, si no saneamos los ríos, si no atendemos las fugas, si no revisamos el diseño institucional porque hay muchos incentivos perversos, si no vemos que hay pozos agrícolas que juegan en reglas agrícolas y que sin embargo se están usando para otros fines, si no vemos cuáles son las reglas de desarrollo urbano, si no revisamos
una serie de cosas, no quiero entrar en tanto Claro, detalle, sí. pues no vamos a tener esto. Tenemos de que tener una solución integral para el Estado y el Batán no lo representaba. Nunca lo representó. El Batán era un contrato, no era una solución. Pues ya dijo el gobernador. Luego me equivoqué y le digo presidente. El gobernador dijo, dije, ya se lo destapo a veces, pero no, ya dijo que no. Es- ya el gobernador ayer dijo que pues que ya, dijo, pues ya, hasta ahí llegó, hasta ahí que quede, ¿no? Ya. Ahí ¿Eso qué, muere. eso qué implica? Que él haya dicho eso. O sea, que ya en el Congreso, a pesar de que ya ingresó el documento en el ámbito local, o... No, de hecho eso fue lo que detonó. Qué buena pregunta. Ujú, Lo que detonó todo el debate es que se entrega la propuesta, la solicitud de endeudamiento al Congreso del Estado, pero no se hace a la mesa directiva. Se hace únicamente al presidente en un eventito chiquito, mm. a mala hora, buscando ser discreto, pero eso se presentó, eso, pues ya no es necesario que se vote, ya obviamente saben que no tendrían los votos, pero además, aunque eventualmente pudieran tenerlos, que yo no lo creo, pues no hay forma de hacer eso, no hay forma. O sea, ni técnicamente ni socialmente es posible que pase. ¿No será que fue una mala negociación o una mala habilidad de los legisladores panistas o de los propios funcionarios? No, yo creo que de todos, ¿no? De todos. Yo creo que de entrada el hecho de plantear únicamente un contrato y no una solución al agua, creo que no era lo correcto. O sea, Ujú, se vio empezar por cuál es la ruta para atender el problema del agua en Querétaro y no se pasó. ujú, Lo único que se presentó fue un proyecto para una obra. Y digamos que después de 5 de febrero no quedamos muy entusiasmados para hacer claro. otra gran obra. Pero mira, a ver, seamos prácticos. Si no les queda bien un cárcamo o dar una cosa así con ingenierías y todo esto, no, hombre, pues el que no puede lo menos no puede lo más. Técnicamente no se ve que lo hayan hecho. Porque corrieron a ese secretario, ¿no? Eso lo cambiaron, el que hizo todo el cárcamo, a ese lo sacaron, ¿no? Bueno, y el otro está a todo dar también. Ujú, No, hombre, o sea, pues eso es un tema sistémico, no es de una persona. ujú, Sería muy injusto adjudicarle a una persona. ujú, Pero al final del día, a ver, ¿no te gusta ese ejemplo? A ver, tenemos 40 y tantas plantas tratadoras en el estado, claro. de las cuales no funcionan bien ninguna y medio funcionan tres, y queremos hacer la obra más importante del estado. A ver, imagínate Como un que en tu ejemplo, casa tienes 3 carros y no funciona ninguno y quieres comprarte uno de lujo nuevo. No, pues primero arregla las que tienes. Y hay unas que se han hecho recientes, hay unas muy recientes y que no están funcionando. Entonces, ¿cómo vas a creer que va a funcionar bien una planta tratadora si ninguna de las que tiene está funcionando bien? claro. Yo a veces le veía alguna vez aquí en una entrevista, le decía, yo lo manejaba así como que lo obvio, así la lógica muy superficial, decir, a ver, cuando llueve, esa lluvia ¿de dónde viene? De la evaporación, ¿no? Es un proceso natural, ¿no? Y el agua cae limpia, ¿no? ¿Que no puede haber no hay un proceso así como para que hagas algo así para el agua? A ver, mira, ese es un tema de fondo. Solo hay 3 fuentes de agua en todo el planeta. El agua atmosférica, que es la que está en las nubes Ujú, y cae a través de lluvias como la que hemos visto. Esa es una fuente de agua. que es la que se evapora de la tierra. Así es, sí, el ciclo del Ajá, agua, que es el agua ambiental. Por el otro lado está las aguas superficiales, que son los ríos. Nada más que en Querétaro devastamos los ríos ujú, desde antes de 1726. Para que te des una idea del tamaño del problema del agua en Querétaro. En 1726 ya el río Blanco, que luego se llamó río Querétaro, estaba devastado porque las tenerías lo ujú, contaminaron. Por eso el marqués de la Villa del Villar y del Águila construyó los arcos, el acueducto, ujú, para sí, dotar de agua a Querétaro, porque ya en ese momento, en 1726, ya las aguas superficiales de Querétaro no funcionaban para consumo humano, ya había una problemática en esa época. ya desde esa época. Y por el otro lado, tenemos las aguas subterráneas, pero de todas las fuentes de agua subterránea en Querétaro, todas están sobreexplotadas, menos 2 que están en la rayita.
pero todas están sobreexplotadas y que al final del día a este ritmo no las vamos a acabar. Entonces, esas son las 3 fuentes de agua que hay, no hay más. Entonces, a partir de eso, pues se tienen que hacer las estrategias para cuidar. Por eso, si no cuidamos las aguas subterráneas, que es de las que vivimos, no tenemos posibilidades de mantener el crecimiento y la viabilidad de la ciudad y del estado. Pues viene complejo esa parte para Querétaro, ¿no? Es algo, ahorita con los cortes que hubo de agua, por lo mismo que hubo descargas de la presa, yo a veces en mi colonia la gente se quejaba, es que necesitamos una pipa, y yo en mi casa dije, yo no, porque yo lo que hice que desde hace mucho, o sea, tener como que esos Cisterna. sistemas ahorradores de agua, de la llave, de todo, ¿no? O si del baño, de las descargas del inodoro del baño, pues pues le metí un botecito adentro para que no me descargara tanto y nunca he batallado con el agua. Es que mira, esa es parte de la solución que es fundamental. Más del 70% del consumo del agua en una casa es los servicios sanitarios. Ujú. Entonces, si tú cambias tus muebles o le pones una botella, disminuyes de manera muy sensible. Pero aquí viene una reflexión bien interesante. ¿Por qué querer hacer primero un proyecto como el Batán y no hacer una campaña? Como el agua, o sea, los que tenemos sea suficiente, te acordarás Sí, de la claro, campaña de ciérrale. sí. O sea, 40 y tantos años después, no sé ¿No se cuántos, olvida? no se olvida. Ujú. Pero lo primero debería ser el tema de conciencia ciudadana. Pero hay otros temas, por ejemplo, ahorita que lo comentas, eh, los pozos. ¿Por qué vamos a hacer una obra de este tamaño cuando la tremenda mayoría de los pozos de todo el estado ya agotaron su vida útil? O sea, ya no digamos del que el manantial, el acuífero está agotándose. Los pozos se construyeron prácticamente el 70-80% hace más de 50 años. Entonces ya su vida útil de la infraestructura están ya muy, muy frágiles. Ujú. No pensaríamos primero en rehabilitar los pozos que ya existen, sobre todo no de los de las concesiones, o que cada quien pague su Claro, pozo, pero sobre todo en comunidades y donde no se tiene el recurso, yo creo que deberíamos de pensar en eso. El pago de las tomas es altísimo. Entonces, lo que te quiero decir es que así como tú planteas una solución, hay ujú, una agenda de acciones okey, muy amplia que ayudarían a resolverlo, sin negar que se tiene que construir infraestructura nueva, pero una infraestructura que sea pertinente, adecuada y suficiente, pero desde una lógica de austeridad y desde una lógica de factibilidad económica y medioambiental de largo plazo. claro. Ahorita también me venía a la mente el lunes que hubo rueda de prensa con el gobernador de Querétaro, Ujú. y estaba ahí el delegado, pues, de la Conagua, ¿no? Me brincó un poco que él haya dicho que técnicamente es viable, ¿no? Cuando yo dije, bueno, puede ser, a lo mejor estrictamente técnico, pues puede ser viable, ¿no? Pero yo creo que para que algo sea viable, es como que tiene que ver, ahorita me vino a la mente decir, bueno, ok, pero primero cumple con el ABC, o sea, a ver, primero sí puede ser viable esta, pero no ha resuelto los pozos, no ha resuelto que tienes 15 cuantas plantas tratadoras sin utilizar. O sea, como que primero es paso a paso para llegar a esto que sí es viable, pero tienes muchos acá, una base que se te va a caer todo, ¿no? Así es, mira, a ver, de esto, lo que ha planteado la presidenta Ujú, y lo retoma en cierta forma Goyo, el delegado, ujú, es que es factible el tratamiento del agua. Ese es el tema. ujú. Pero de eso, a que este proyecto en específico sea factible en el largo plazo, yo no lo creo. Sí, ahí entra a otros aspectos, ¿no? Económicos y otras situaciones. No solo económicos. A ver, el tema es técnicamente cómo opera. O sea, van estas aguas que les llaman crudas Ujú, a una planta de tratamiento. De esto se va por un canal a la presa del Batán, donde con el tiempo pues, se asentarán las cosas y de ahí pasa una planta potabilizadora. O sea, el tema es que la obra en sí, o sea, hay un dibujo, pero no hay un esquema técnico que te permita evaluar cómo va a funcionar. Eso lo hemos platicado con varios expertos. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible de que el Batán, como estaba, fuera una obra viable técnicamente y financieramente y ambientalmente,
eso es otra cosa. Claro. O sea, simplemente ya cuando te metes a analizar costos y todos los documentos, te darías cuenta que no tiene esa posibilidad, aunque el tratamiento de agua, lo ha señalado la presidenta, es posible. Claro. Pues bueno, ya vimos aquí, ya le dimos el RIP al Batán. Vamos a ver ahora que le den el visto bueno a otras cosas, las plantas de todo el estado, que sí hay una gran carencia ahí, ¿no? De modernización prácticamente, ¿no? Así es. Oye, es otro tema que quería platicar contigo, Luis. Tú llegaste como diputado, porque a veces en las redes sociales siempre hay detractores de todo tipo, ¿no? Sí. Y dije, bueno, que nos platiques, bueno, ¿quién es Luis, no? O sea, obviamente digo, en general la gente a veces se deja llevar mucho por lo que ve en el WhatsApp y no van más allá de eso, ¿no? Sí, mira, ese es bien interesante, ¿no? Porque siempre, a mí la verdad siempre agradezco el tiempo que dedican los malquerientes, porque pues porque al final uno no sabe ni quién son y ahí están. Pues te platico, yo soy un académico, yo me quedé a la consultoría, a la academia, una parte importante de mi vida. Me casé con una queretana hace 22 años, llegué a San Juan del Río, me he dedicado, pues, como te digo, a la academia, tengo un doctorado con mención honorífica por parte del INAP, un postdoctorado en educación por Alcalá, coordiné el postdoctorado en educación también por la Universidad de Alcalá, he estudiado, tengo estancias en estudios en Harvard, en la Academia de Gobernación en China, en la Complutense en Madrid, he dado clases en muchísimas universidades, actualmente doy clases en la UAC en el doctorado. Entonces, pues me he dedicado a esto, luego entré como suplente del licenciado Manuel Camacho Solís al Senado, de ahí el presidente López Obrador me invitó a administrar las escuelas de la ciudad con la doctora Claudia Sheinbaum. Algo que es muy importante, yo desde el 2003 he caminado con el presidente López Obrador. La primera vez que viene el presidente López Obrador al estado lo trajimos nosotros, Sinoé Piedra Gil y tu servidor. Ajá. Te recordarás a la presentación del libro del Proyecto Alternativo de Nación, Sí. que lo hicimos ahí en el Real de Minas, que además éramos bien poquitos. Además, sí. Sí, o sea, ni era el salón de los grandototes, eran los salones del fondo, medianitos, ¿no? de los del fondo, pero no los chiquititos, los Sí. medianitos. Entonces, pues de ahí he estado siempre en la izquierda, yo no he estado más que con el presidente López Obrador y con la doctora. Luego compito por el 6º distrito, que es el distrito de todo el norte de la capital. Lo ganamos por más de 10 puntos. Entonces, pues, pues es eso, realmente soy un académico pues llegado a la política y pues acá andamos. Oye, una pregunta, ¿qué se siente? Porque a veces digo, yo me acuerdo cuando en el 2005 yo concursé, había trabajado en una dependencia federal, aquí en un centro de investigación, y pues dije yo, ya quiero buscar otros ámbitos. Yo no me quise mover nunca de Querétaro por mis hijas, porque mi papá siempre trabajó en gobierno federal, en la SCT, desde la SAOP, Secretaría de Obras Públicas. Exacto. Entonces siempre trabajó en eso, pero eso implicó que nos cambiaban de ciudad cada 3 años, o cada 2 años, o cada 1 año. Yo recorrí 11 estados del país. Entonces, como que no sentí que yo consolidé algo de amistades, nada de eso. Fue muy complicado, ¿no? Y dije, no, yo ya cuando me casé, nacieron mis hijas, dije, no me muevo de Querétaro y aquí me quedo. Entonces no busqué oportunidades de trabajo fuera de Querétaro, yo más bien buscaba hacer negocios y seguir trabajando ahí, pero de repente me entró esa cosquillita de concursar cuando se creó la ley del servicio profesional de carrera en 2003. Entonces en 2005 concursé y gané una plaza por concurso. Ya había concursado como 20, ¿no? A lo que voy es que cuando la gané y me informaron que gané una subdelegación en Semarnat, pues te entra una emoción, o sea, una felicidad impresionante, ¿no? O sea, es una cosa que es difícil de describir. A lo que veo es que ustedes que caminaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde en tu caso desde 2003, y de repente ves esa lucha de 2006 y que lo pierden y siguen luchando y así siguen avanzando hasta que llega el 2018 y ganan, debe ser algo indescriptible. O sea, ¿cómo lo viven? Bueno, fue algo muy impresionante porque además la campaña, sobre todo la del 2006, fue una campaña muy violenta. Esa creo que fue la más violenta, es la palabra, la más dura de todas.
Eh, Luego vinieron pues, la época de las tierras baldías, porque recordarás que ni en el PRD nos querían a los Andrés Manuelistas, Sí, ¿no? sí, Estaba sí. el tema este famoso de los chuchos y todo este Ajá. tipo de cosas. Y yo te lo puedo resumir, ya cuando el presidente López Obrador está en Palacio y me invita a la CEP, lo voy a ver a Palacio y lo que le dije es que yo pensé que en vida no iba a alcanzar a ver eso. Realmente lo hicimos con mucha Qué esperanza. fuerte. En mi caso yo no tuve ningún puesto público, Ujú, yo no tuve ningún beneficio de la lucha. ujú, Cuando yo llego a un puesto es porque yo era suplente del licenciado Manuel Camacho Solís, yo ni siquiera estaba en la agenda política, ujú. y la verdad pues, es que sí pensábamos que había una necesidad de transformar al país. Entonces, realmente después de tantos años de estar en la lucha, tantos descalabros, porque no fue solo eso, fue primero el desafuero, que Ajá, fue una sí. cosa terrible, además el desafuero, el mero día de la marcha me toca que era padrino de una boda en San Juan, ya te No, imaginarás, ¿cómo? entre que, imagínate todo el conflicto Sí, familiar. claro. Oye, Luego, la familia no entiende esa parte. no, bueno, se Es entiende, pues es complicado. complicado. Sí. Pero bueno, de ahí, pues todos los procesos electorales, la lucha contra la privatización del petróleo, Ujú. la consulta que hicimos, muchísimas luchas que se vinieron haciendo. Entonces, realmente no solo es el tema electoral, el tema es de que había un proyecto de país frente a un país lleno de diferencias, un país lleno de dolor, y poder construir una alternativa más humanista, pues fue muy importante. Y pues cuando se logra esto, la verdad es que en su momento no nos caía el 20. Yo en ese momento era el representante del poder legislativo ante el INE el Ujú. día de la elección. Y cuando vimos ya los resultados y tan amplios, pues fue una cosa pues muy impactante, pero sobre todo ver cómo ha cambiado el país, porque mira, en términos históricos, si lo vemos, pues llevamos 7 años. O Ujú. sea, Sí, mira, claro. pasamos en menos de 12 años de la nada a gobernar 24 estados, Sí. la mayoría en el Congreso, la presidencia de la República. Entonces, y en 7 años hacer este cambio tan trascendente, rehacer un régimen con lo que teníamos y ahora tratar de construir este segundo piso, como lo dice Claudia, pues ha sido un tema muy, muy interesante. Y esa es la sensación más valiosa, sentir que toda la lucha ha tenido sentido y que sí estamos viendo un cambio en el país. Que es, podrán decir lo que quieran, podrán decir lo que Sí. quieran, pero hoy por hoy hay 13 millones de mexicanos menos en la pobreza, Ujú. hay una mujer gobernando y México tiene un respeto a nivel internacional que no tenía. Entonces, ver que toda esta lucha tiene sentido en lo más esencial, porque ese fue el postulado primero Andrés Manuel, por el bien de todos, primero los pobres, y que haya 13 millones de mexicanos menos en la pobreza. Y no solo eso, que hayamos pasado a ser uno de los países más desiguales en América Latina a Ujú. ser el segundo más igual después de Canadá. O sea, hoy tenemos mayor igualdad en México que en Estados Unidos. Entonces, lo que te puedo decir es que pues, obviamente hay muchas sensaciones, más hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora resulta que quienes no compartieron esa lucha te juzgan, ¿no? Pues Claro. dónde estaban Sí. a la hora de los trancazos, ¿no? ¿Dónde estaban cuando no había Qué una cómodos. plaza, ¿no? Porque también eso hay Sí, que es decirlo. cierto, sí, es cierto. Nosotros no teníamos placitas, no teníamos nada, Nada. era la convicción pura. Sí. Entonces, cuando ya hay gente que llega, cuando ya hay plazas, cuando hay gobierno, Ah, claro. es otro tema. Pero al final del día, lo que te quiero decir es que la reflexión de fondo, lo más bonito es que esta lucha ha tenido sentido y eso pues, es lo que nos motiva más que nada, porque sobre todo nosotros sí tenemos una claridad ideológica de a dónde queremos llevar el país y creo que va bien. Claro. Sí, te lo digo porque la verdad, para mí es muy fuerte, a ver, la gente que fue muy cercana a veces al presidente, lograr, consolidar todo eso de esa forma, se me hace algo muy, muy fuerte que es difícil a veces de expresarlo, ¿no? O sea, no sé, se me hace algo
de verdad, sí, muchos compañeros que vamos a la mañanera, sí vemos como que fuimos esa parte de esa historia, pero dentro de ese ámbito, ¿no? Dentro de las mañaneras, no quiero pensar de ustedes que vienen construyendo desde años atrás todo este movimiento, o sea, es algo es diferente, totalmente. Mira, la fórmula de la felicidad, hay estudios, hay un cuate en Harvard que la estudia y dice que la fórmula de felicidad es satisfacción más propósito. Lo que nos ha dado esto, no, pues yo, bendito Dios, me iba muy bien en mi vida privada, en la empresa y en la academia, pero lo que nos ha dado a todos los que venimos es que nos dio un propósito en la vida y esa fue la transformación del país. Entonces es algo que va más allá de la política. Es lo que te da sentido de trascendencia, más allá de los puestos, más allá de todo, que es lo que a veces no entiende mucho la gente, ¿no? De repente ahora veo todo el mundo es 4T, ¿no? Claro. ¿Y dónde estabas, no? O sea, ¿y dónde estabas cuando te necesitaba? Dice la canción, Sí, ¿no? sí. Entonces, pero lo que no logran entender es que hay algo más profundo, que es algo que es muy íntimo, que es el sentido de propósito, de que estás construyendo algo, de que perteneces a algo mucho más grande que tú mismo y que eso está funcionando para el país. Creo que es la sensación más importante. Claro, sí, a veces me preguntan, es que tú eres López Obrador, y se dije, no, porque yo nunca estuve en el movimiento, la verdad, o sea, soy sincero, o sea, en esa parte, Sí. no, yo hasta que llegó como presidente, dije, caray, porque de verdad muchos vivimos engañados impresionantemente, ¿no? Yo soy uno de ellos, ¿no? Y cuando ves que llega él y empieza con las conferencias, dije, caray, o sea, ¿quién se atreve a dar conferencias todos los días, a enfrentarse a todos los medios? Pues ni que fueran gente retrasada como periodistas, es gente pensante con esa habilidad de escribir, de desarrollar, ¿no? Y confrontes a una persona que dice, oye, no eres experto en todo. Y sin guión además, Y porque sin tú sabes, guión. o sea, yo estuve varias veces en la Uh-huh. mañana cuando estuve en CEP, es sin guión. Sí, Tú no sabes, por cuando vas como apoyo, en sí. este caso, qué te van a preguntar. No Uh-huh. hay, o sea, porque a lo mejor para tu público, que usted me lo compartes, Sí. no hay una, o ¿No? sea, cuando vas como funcionario, no te dicen te van a preguntar esto. Nada. Tú vas, por eso todo el mundo lleva un montón de carpetitas y todo, Sí. porque no sabes qué te pueden preguntar. Uh-huh. Entonces, o sea, imagínate, enfrentarte directo a los medios todos los días, pero más sin un guión, sin decir te va a preguntar, este te va a preguntar. O sea, por eso, No. y eso es lo maravilloso de la mañanera, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, entonces es algo que de verdad, yo fue cuando entendí, empecé a ver, caray, porque ahí yo me di cuenta cuando antes de entrar a las mañaneras, pues escuchaba las mañaneras y veía lo que decían, y luego ya veía yo mis programas de noticias que yo veía en aquel momento, que no quiero ya decirlos porque me da pena, pero todos los de Fórmula y todos esos, ¿no? Dije, eso no lo dijo el presidente. O sea, hablaban cosas ahí, ellos en sus programas. Dije, yo escuché la mañanera y eso no lo dijo el presidente. Entonces eso me causó mucho conflicto. Dije, qué mentirosos son, o sea, de verdad. O sea, porque antes no veías eso. Antes veías, no, tu información era lo que te decían los medios y eso era lo que tú creías, casi, casi. Pero cuando ya hay alguien que expone y habla de los temas y de repente acá en la tarde o mediodía hablan de lo que dijo el presidente y le dan otro sentido, dije, no es posible. Dije, yo sé cosas que sé del gobierno, que quiero que sepa el presidente, que se entere, y voy y me meto a las mañaneras. ¿Así? Pero, o sea, por eso empecé. Dije, qué mentirosos, cómo nos mantuvieron engañados. Y todavía hay mucha gente hoy en día que vive así. Qué triste, porque de verdad es una gran felicidad saber lo que le ha pasado a México y que hay gente que está sufriendo, que está enojada, ¿no? Así es, porque mira, es una táctica que se ha hecho muy común. Mira, si tú grabas cualquier plática que tengas cotidiana, puedes sacar los bytes que digan lo que tú quieres decir. Entonces, ¿qué es Sí, lo que están haciendo? Es la táctica más vieja del ruido, que es sacar de contexto. sí, Entonces, en la coloquialidad, porque además las mañaneras son largas. sí. Entonces, si tú estás a lo largo de hora y media, no esperando el valor noticioso, no esperando el contenido, sino esperando a sacar un byte estridente,
escandaloso, Ujú. matraquero. Lo sacas de contexto y lo pones como si fuera una declaración. Entonces, eso es lo que ha venido pasando en muchos casos, que también hay casos de la 4T, pues que sí, tenemos que reconocer que hay Claro. cosas que no todos son aciertos, Sí, no, no. pero lo que están haciendo de manera cotidiana, que es seleccionar bytes, seleccionar frases fuera de contexto y ponerlas como si fuera una declaración independiente, que eso es lo que se ha venido haciendo a diario por muchos medios ya Ujú. por 7 años, 8 años, Sí, ¿no? sí, sí. También Sí, desde cuando antes, era sí. el gobierno de la ciudad también había Pasó. mañaneras y era lo mismo, o sea, era sacar de contexto Ujú. las cosas para verlo. Pero al final, mira, por las obras os conoceréis. Sí. Entonces, al final del día, creo que no ha pasado nada de lo que los evangelistas de la catástrofe dijeron. Ujú. Sí, exacto. No ha habido la crisis económica. Los que juraban que cuando Andrés Manuel o Claudia ganara se iban a vivir fuera de México, aquí están. Eso me impresiona mucho, o sea, de verdad con qué cinismo decía, si gana yo me voy de México. Ahí tenemos a una Fernanda familiar, yo la escuchaba, o sea, te digo que de qué tamaño estaba mi cabeza que la escuchaba esa mujer que digo, no es posible. Pero no. Y como eso, no ha pasado ninguna de Ujú. las profecías apocalípticas. Y No. eso te refleja una cosa bien importante y bien triste. Qué triste que la ideología de ellos sea que para justificarse le tenga que ir mal a México. Ujú. Yo creo que nosotros, durante muchos años, ahorita que hablabas de la etapa de las tierras baldías, Ujú. del 2006 al 2018, este, lo más importante era mantener la esperanza frente a lo que parecía imposible. Pero son 12 años, era Así es. terrible, o sea, no, ¿quién aguanta eso? Pues nosotros. ¿Eh? Entonces, Por eso digo que está cañón. pero lo interesante es que al final lo que está haciendo hoy un sector del PAN y un sector de los medios es apostar permanentemente a la catástrofe. Sí, No le puedes apostar que para legitimarte le vaya mal a México. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ninguna de sus profecías se ha cumplido y han tenido dos consecuencias, tres consecuencias. Lo primero, perdieron toda credibilidad. Lo segundo, perdieron toda brújula moral. sí, Y tercero, perdieron su dinerito que también le metieron a esas cosas. Entonces, sí, acabaron perdiendo la credibilidad, la orientación y su dinero. claro. Yo la verdad, yo sí agradezco que haya sido el presidente del PAN, Marco Cortés. La verdad, yo sí lo agradezco mucho. Es nefasto. Es lo peor que le ha pasado en la historia al PAN. Mira, yo creo que, y soy muy cuidadoso de opinar casas ajenas, Mm, México requiere una oposición. Nosotros fuimos oposición claro. y yo conozco el valor social de la oposición. El problema es qué oposición tenemos. Una Ujú. oposición hueca, una oposición sin activismo, una oposición que no estudia. Entonces, No estudias, es algo fuerte, ¿eh? muy grave. No, sí, y a las pruebas me remito. Ujú. Ahorita te No, platico sí, por sí. qué. Pero el tema de fondo es que sí, México sí requiere una oposición, pero requiere una oposición que sea un contrapeso al poder, pero desde la ruta, desde la responsabilidad Ujú. y desde el contrapeso. Hoy por hoy, pues, la verdad es que no hay ruta en el PAN, no ofrecen, o sea, ¿qué ofrece hoy el PAN a la ciudadanía? En Nada. Querétaro y en México. Entonces, yo creo que sí, o sea, finalmente, de verdad, hace poco lo platicamos, yo quiero hacerle un reconocimiento a Lito, sí, irle a dar un, Ah, un sí, claro, reconocimiento, sí, sí. sí, porque la verdad es que haber perdido 15, 16 gobernaturas, o sea, la verdad es que es un gran activista con su torpeza y ya proverbial. Yo creo que ya vamos a Y, promover el verbo alitear. y orgulloso él de que de verdad que sigue, que es lo mejor que le ha pasado al PRI. Es impresionante. Es impresionante, pero bueno, al final del día, los dos han permitido un crecimiento exponencial de Morena a través de Sí. su vacío, a través de su frivolidad, a través de su torpeza política, Ujú. pero no solo que queremos que le vaya bien a México. México sí requiere una oposición, pero una oposición decente, una oposición informada, una que tenga un proyecto que nos contraste, Claro. pero ellos no lo son. Pues sí, ya vieron, fue.
Así es como, bueno, vamos al final ya. No sé si quieres agregar algo más, porque sí, esta parte me gustó mucho, esta última. Digo, todo en general, pero esta parte es algo que me gusta preguntar, digo, a la gente que ha estado ahí tan cerca de alguien, pues que es increíblemente admirado, ¿no? Sí, así es. No, y también la admiración especial a la doctora Claudia, es que no Ah, tiene sí. ser, es una mente privilegiada, una capacidad de trabajo brutal, no tienes idea la capacidad de trabajo, los horarios que tiene. No, Entonces no, es es también, pesadísimo. así como hay una gran admiración al presidente López Obrador, también hay una admiración profunda y sincera a la presidenta, que por cierto viene el sábado, como Viene sabes, el sábado, este a las próximo 5 de la sábado. tarde. Hoy estamos a 11, 12, el 13, Así 13 de es, septiembre. así es. Entonces, pues creo que tenemos un problema feliz en la cuarta transformación, y es que tenemos Ujú. muchísimos cuadros relevantes, trascendentes, y pues que pues se garantiza la continuidad del proyecto por muchos años. Oye, ¿qué le espera a Luis Humberto Fernández para 2027? Pues mira, seguir chambeando, lo único sé del futuro Luego te es dicen, que no, tiene muchos días. son los próximos candidatos a gobernador, y otro dice, no, el por qué, o mejor este, así es una Pues pleito es ahí, ¿no? parte de la dinámica. Mira, a ver, si me preguntan, te contesto que sí, sería Ujú, mustio y mentiroso decir que no. claro, O sea, si es eso, pues yo creo que lo que siempre se valora es la sinceridad, ¿no? sí, Entonces, si me preguntas, es que sí, pero yo creo que el trabajo lo vence todo, y son tiempos muy preliminares. Mira, acabamos de entrar en el cuarto año de gobierno. O sea, no estamos sí, ni en ¿no? las 2/3 partes del sexenio. Yo creo que es demasiado precipitado. Fue una torpeza el PAN, también hay que decirlo. No entiendo para qué, y es una reflexión interesante, no entiendo para qué aceleraron el proceso si los dejaron Ujú, a todos sueltos. Mira, te voy a dar un dato. O sea, sacaron a sus taparrosquitos, ¿no? Y sí, hicieron todo. Y a la hora que los necesitaban para lo del Batán, ninguno, ni uno de los taparrosquitos apoyó al gobernador. sí, no, A ver, ¿tú te imaginas que las ganitas que le echaron a sus informes le hubieran echado de ganas al Batán? O sea, a lo mejor lo hubieran hecho un trabajo más digno, claro, pero ninguno de los aspirantes se comprometió con el proyecto. Entonces, ¿qué ganaron adelantando el proceso tanto tiempo? Enrarecerlo sí, y que ninguno jalara con el gobernador. O sea, eso te muestra la descomposición interna que hay. ujú, Entonces, no hay que precipitarse. Creo que los tiempos los van a ir marcando el partido. claro, Y y pues de lo demás, mira, de los malquerientes, pues ujú, es natural. Yo la verdad les agradezco el tiempo y sus pautitas que le meten para claro, exacto. molestar, pues siempre se agradece. Y bueno, también imagínate, ahorita que hablas de Andrés Manuel, si le hubiéramos puesto tanta atención a los malquerientes, pues no Ujú, hubiéramos hecho nada, no, ¿no? exacto. Entonces, pues es parte de la vida Pues cotidiana en Luis esto. Humberto, pues muchas gracias por este espacio. Fue muy interesante. Yo pensé que íbamos a tardar unos 20 minutos, ya llevamos casi una hora. ¿Sí? Pues te lo agradezco y pues seguimos en contacto para que después nos platiques de los próximos, lo que están haciendo en el Congreso y qué viene después para Querétaro. Yo a tus órdenes siempre, y siempre es un gustazo saludarte. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en otra transmisión y los esperamos el sábado.